La palabra de Dios es como una lámpara para mirar el futuro. Con su luz se pueden leer los signos de los tiempos. Tu palabra cantaré. La vida al ritmo de la palabra. El umbral del hombre para superar la miseria, la enfermedad y alimentarse de sabiduría. Con el padre Dimas Acuña. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Un saludo muy especial a todos los amigos y personas que hoy están conectados para hacer la meditación, el estudio, la lectura orante de la palabra. Los invito para que tengamos presente que no se puede realizar nada sin pedir la acción del Espíritu Santo. No podemos entrar en la palabra a indagar, a profundizar sin la ayuda del Espíritu Santo. Es como pedir la ayuda del Espíritu Santo, es como sumergirnos en el océano, pero con todo el equipo que tiene una persona que va a bucear, ¿sí? Y así puede aprovechar mucho más. Así que el Espíritu Santo es la luz que nos ilumina, es la luz que nos despierta la fe y la esperanza. Ven Espíritu Santo, ven en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que en estos momentos tu presencia que ilumina todo, ilumine nuestro corazón. Ven en nombre de Cristo, nuestro Señor. Ven por la poderosa intercesión de la Virgen María. Ven a guiarnos, ven a conducirnos para que podamos nosotros comprender la palabra y así de esta manera encontrar en esta palabra el sentido, el significado a nuestra existencia, a nuestra vida. Bendice a todas las personas que en este momento participan de este encuentro. Virgen María, tú que meditas la palabra de Dios, acompáñanos con todos los ángeles y los santos. Amén. El Evangelio que nos propone la Iglesia en este día, para el domingo 15 de noviembre, pero nosotros vamos a empezar la meditación desde el día de hoy, a prepararnos para vivir ese acontecimiento, la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Vamos a ubicarnos en el contexto, siempre vamos a hacer eso. Usted va a coger el capítulo 26 de San Mateo, versículo 1, y dice, cuando terminó Jesús estos discursos. Inmediatamente uno se pregunta, ¿cuáles discursos? Todos los que están en el capítulo 25 y en el capítulo 24, versículo 1, porque el capítulo 24, versículo 1, precisamente trata de el discurso escatológico. Así que nosotros vamos a mirar que en este gran discurso se encuentra el discurso de hoy, capítulo 25, versículo 14. Ya enseguida nos vamos ubicando al versículo 30. Inmediatamente ya estamos ubicados. Siempre hay que ubicarnos en el contexto, el texto en el contexto. Y vamos a hacer lectura de esa palabra. Y comenzamos. Dice así el versículo 14, que sucedió que un hombre yendo de viaje, se fue de viaje, llamó a los propios esclavos. Esto es muy importante porque en el texto castellano no aparece la palabra esclavos. Y esto es muy importante, doulos en griego, en el texto original. Y entregó a ellos los bienes de él. Le entregó los bienes y a uno dio 5 talentos. Mira, es importante esto, que nosotros tengamos en cuenta que este señor se va de viaje y entrega los bienes. Obviamente que nosotros estamos ubicados en el contexto de los discursos escatológicos, pero lo que viene está relacionado con la pasión de Cristo.
porque lo que viene ahora es la pasión. Precisamente en el capítulo 26 comienza todo y luego viene todo ese proceso. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque en la parábola vamos a encontrar que el Señor se ausenta, se va de viaje, llama a los esclavos, les entrega los bienes y ahora, aparte de los bienes, que ya nosotros nos tenemos que ir preguntando a qué se refiere, les entrega a uno, le dio 5 talentos. Le dio 5 talentos. Después a otro le dio 2 talentos y a uno le entregó 1 talento. O sea que tenemos 3 personajes, uno que recibe 5, uno que recibe 2 y otro que recibe 1. Y hay una frase que también nos ayuda mucho, dice, a cada uno según la propia capacidad. Tengan bolígrafo y vayan rayando en una hoja las cosas que vamos aquí meditando, porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, miremos un poco que dice la palabra, este hombre llama a los esclavos y les entrega sus bienes, los libera. Es lo primero. Ya dejan de ser esclavos, ya no son esclavos, quedan libres. Y esto es lo que hace Dios con nosotros al enviar a su Hijo a compartir con nosotros nuestra naturaleza. Jesús asume nuestra naturaleza y nos libera del pecado original y del pecado. Es decir, el Señor, esos bienes que el Señor nos entrega, esos bienes están relacionados con la gracia, están relacionados con la presencia del mismo Dios en nuestras vidas. Así tenemos nosotros que los 3 personajes recibieron 5 talentos, 1, 2 talentos, el otro, y el tercer personaje recibió 1 talento. Pero hay una cosa importante, dice el versículo 18, cavó en la tierra y escondió la plata del Señor. La escondió, no sabemos por qué la escondió. Solamente el evangelista nos dice así. Pero hay una cosa muy interesante y es que regresa el amo de aquellos esclavos. ¿Y qué pasa? Que cuando regresa, inmediatamente llama al que le había dado 5 talentos y trajo otros 5. Trajo otros 5 talentos. Esto es muy importante, porque yo estaba compartiendo con ustedes la creatividad que nosotros debemos tener. La creatividad que debemos tener con respecto a las situaciones difíciles que se presentan, porque la parábola, recuerden ustedes que tiene un contexto escatológico, es decir, sobre el fin del mundo, la ausencia de Dios, que es lo que nosotros ahora mismo y en todo tiempo vivimos. ¿Por qué Dios no se hace presente? ¿Por qué Dios no interviene? Dice la gente que no capta que Dios sí actúa en la historia y sienta una ausencia. Y por sentir esa ausencia, la persona puede que no ponga a funcionar su creatividad. ¿Qué sucede? Que el hombre que recibió 2, aquí tiene 2 talentos, pero hay una recompensa. El que recibió los 5 talentos dice que ganó eso y ¿qué hizo el amo? Lo felicitó y le dijo que era fiel y le invitó a participar en la alegría de su Señor. Eso es muy importante. La recompensa es la alegría y la alegría plenifica el corazón. Mira, ¿la alegría de dónde viene? La alegría viene del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 21, dice que Jesús, movido por el Espíritu Santo, se estremeció de alegría. Así que lo voy a buscar inmediatamente y ustedes también allá
para que nosotros comprendamos que esta alegría que viene de Dios, en aquel momento el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. La alegría viene del Espíritu Santo, nos mueve, nos estremece. Y esa es la recompensa de la fidelidad que nosotros tenemos a Dios en medio de las dificultades. Eso es. Se van a presentar dificultades, sí, pero Dios me ha regalado talentos para enfrentarlas, para enfrentar esas situaciones difíciles. Y ahí es donde nosotros mostramos inmediatamente que la acción de Dios está en nosotros a través de eso que nos ha dado como un regalo. Igualmente, el segundo esclavo fue llamado bueno. Eres fiel, fiel de fe. ¿Y qué pasa? Que ha sido fiel sobre pocas cosas, le dice así. Ahora, como recompensa, entra en la alegría del Señor. Recuerden ustedes que esta parábola comienza: el reino de los cielos. Así comienza, el reino de los cielos. Y ya yo estuve explicando aquí que el reino de los cielos, así dice la parábola. Hermano, aquí dice: instruyendo a sus discípulos en Jerusalén, y añadió Jesús esta parábola. Va a suceder lo que sucedió cuando un servidor se refiere a la experiencia del reino que ya compartimos el domingo pasado. Ahora viene el tercer personaje, interesante. Ya les digo que muchas veces nosotros, dejándonos llevar por el pesimismo, la negatividad con la cual el mundo desde siempre ha influenciado en las personas para apartarlas de Dios, le crea una desesperanza y un desamor. Aquí está la imagen negativa que mucha gente tiene de Dios, que Dios es castigador, que Dios va a acabar el mundo, como si nos encerraran en una casa y le prendieran fuego. Un papá, por ejemplo, ¿quién va a hacer eso? Dios no lo va a hacer. Y esas ideas negativas que tenemos de Dios muchas veces definen nuestro modo de ser. Mire, una persona que vive angustiada, temerosa, porque cree en ese Dios, es una persona que nunca se va a realizar plenamente feliz, no va a participar de esa alegría. Vamos a ver qué pasó con él. Él mismo se condenó, esta persona. Dice el versículo Mateo 25, versículo 24. Se acercó finalmente el que solo había recibido un talento y dijo, miren lo que dice, la imagen que se creó. Señor, sé que eres un hombre duro. Comencemos esa imagen negativa. Eres duro. Una persona que no tiene compasión, que no tiene misericordia, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. O sea, ¿qué imagen negativa tenía del amo que le dio sus bienes y aparte de eso le dio un talento? Y, o sea, le dio, lo bendijo, ese Dios que nos ha bendecido a nosotros, dándonos absolutamente todo, la existencia, la vida biológica, física y además la vida eterna, la gracia a través de los sacramentos. Y nosotros todavía creemos en una imagen de un Dios negativo. Comencemos por ahí. Y viene algo que lo va a determinar a este tercer personaje. Tuve miedo. Sentí miedo de ti. Y como sentí miedo de ti, no pudo ser capaz este hombre. No pudo, porque el miedo lo ha paralizado. El miedo lo ha determinado. ¿Y qué hace cuando experimenta el miedo? Yo he dicho que el miedo es lo que marca el límite de tu humanidad. Tú sientes miedo, Jesús sintió miedo. Dice el Evangelio de Marcos 14, 32. Estaba angustiado y tenía miedo. Es más, debo leerlo para que ustedes
comprendan que el ser humano es limitado y Jesús asumió precisamente nuestra naturaleza limitada para transformarla, para que el ser humano enfrentara esos límites y descubriera más allá. Por eso digo, el límite de la humanidad y el punto de partida de la acción divina en nuestra vida. San Marcos, inmediatamente nos trasladamos hacia allá. Por eso cuando sientas miedo, estás experimentando tu límite de la humanidad tuya, pero es el punto de partida de la fe en Dios que actúa precisamente con esa persona que siente. La Virgen María también sintió miedo porque el ángel le dijo, no temas. Punto de partida de Dios. Qué bonito. 14:32. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, sentados aquí mientras yo hago oración, toma consigo a Pedro, a Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Pavor y angustia. Aquí dice pavor y angustia. Qué belleza. Sin embargo, voy a buscar en el texto original si aparece así. 14:32. Esto nos hace sentir mucha esperanza, porque nosotros a veces no comprendemos que muchas veces sentir miedo es la oportunidad para confesar con mucha firmeza nuestra fe. Pero ese miedo, cuando tú crees que Dios es un Padre que está contigo, desaparece. Jesús lo experimentó, se arrodilló, se postró y venció el miedo. Voy con el texto, porque me encanta. Y viene a un lugar el cual el nombre de Getsemaní, dice a los discípulos, sentados aquí mientras yo, y toma consigo a Pedro, a Santiago y Juan, y con él, y comenzó a sentir horror. Aquí dice horror, horror. Y también a atormentarse y a estar triste en su alma. Entonces, miren ustedes, amigos, una cosa hermosa, que Cristo experimente esto y que nos dé la clave. ¿Cuál fue la clave? Se postró en tierra y después se levantó dueño de sí. Hermoso. Este hombre siente miedo, aquí dice, y lo escondió el talento. Fíjense hasta dónde son las cosas cuando nosotros no buscamos a Dios, no reconocemos ese límite. Y entonces el hombre esconde bajo tierra el talento recibido y se queda con esa imagen negativa. Aquí tienes lo tuyo, aquí tienes esto que me entregaste. Y yo pienso que nosotros debemos aprender con esta frase, no vivir en la esterilidad, sino darle apertura a la creatividad según el Espíritu Santo. Porque el amo le va a decir, ¿por qué no lo metiste en el banco? ¿Por qué no metiste mi talento en el banco? Y en el banco hubiese realizado lo más fácil y yo hubiese ganado. A veces en la vida es más fácil y tentador vivir siempre evitando problemas y buscando una tranquilidad aparente. Y esa es la razón por la que muchas personas no desarrollan el talento que Dios les ha regalado. Porque, primera cosa, se hacen una imagen negativa de Dios. Segundo, creen más en el miedo. Tercero, entierran el talento, lo esconden. Y cuarto, se quedan en esa pasividad. Yo recuerdo cuando yo fui a estudiar a Roma, me mandaron a un pueblo que se llama Sassuolo, en Italia.
es un pueblito. Bueno, es un pueblo grande, pero Sassuolo es un lugar hermoso y hay muchas personas que son artistas en toda Italia. Y yo recuerdo que yo estaba compartiendo con yo siempre pintaba, pero nunca mostraba mis cuadros, porque siempre tenía el talento escondido. Me daba pena, me daba miedo. Y en Sassuolo trajeron una torta y en la base de la torta, cuando la quitaron, quedó ahí en la mesa y yo la cogí y con mi uña empecé a dibujar un pájaro y lo hice con la uña. Y como era un material bastante flexible, cuando hice el pájaro, el párroco Don Aquiles, que Dios lo tenga en la gloria, le dijo a todos los comensales, a todas las personas que estaban con nosotros compartiendo la mesa, el padre Dimas ha dibujado un pájaro con la uña. Y en ese momento todo el mundo se asombró del pájaro que yo hice. Y desde ese momento Don Aquiles me compró lienzo, pinceles, espátula, óleo y me puso a pintar. Y yo pinté pájaros, pinté el rostro de Jesús, lo que me gustaba a mí, flores. Y allá en Sassuolo hice una exposición y a los artistas de Sassuolo les gustó. Y ese día desapareció el miedo. Cuando vine aquí a Barranquilla, como esos artistas de allá me hicieron creer que mi estilo y mi talento era hermoso, cuando vine aquí empecé a pintar sin miedo. ¿Y sabes por qué les cuento esta historia? Porque nosotros muchas veces nos dejamos llevar por ese miedo y ese miedo no es de Dios. Ese miedo no es de Dios, ese miedo lo tenemos que vencer. Ese miedo es una realidad tan natural y tan normal en todos nosotros. Alguien escribió en Facebook que qué bueno el miedo y alguien le respondió, ten fe. No entendió, yo sí entendí lo que la persona quiso decir, porque cuando tú sientes miedo es cuando más tienes que tirarte en los brazos de Dios y confiar en Él, como un niño. Cuando está encima de un árbol y el papá le dice que se tire, él se tira porque confía en su papá. Igualmente, cuando nosotros experimentamos ese miedo, nos tenemos que lanzar a los brazos de Dios con nuestros talentos y creatividad para enfrentar las dificultades. Por eso, Cristo, esta es la razón por la cual le dice esta parábola a los discípulos y hoy nos las dice a nosotros también. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos has regalado. Bendícenos a todos nosotros y te pedimos que nos enseñes a enfrentar los miedos. Y voy a leer el texto cuando tú, Jesús, en el huerto de Getsemaní, estabas orando y te postraste. Dice la palabra, hermoso esto, Jesús está orando. En el capítulo 26, versículo 36. Ahí es donde el Señor ora, se postra y reza al Padre. Y cuando se levanta es capaz de enfrentar a los que van a buscarlo para llevarlo y torturarlo y luego crucificarlo. Gracias, Señor, por darnos la fuerza de creer en medio de las dificultades y de darnos la creatividad para salir adelante en medio de las dificultades. Gracias por hacernos partícipes de la alegría. La alegría viene del Espíritu Santo y cuando estamos alegres es porque el Espíritu Santo se está manifestando en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios es como una lámpara para mirar el futuro. Con su luz se pueden leer los signos de los tiempos. Tu palabra cantaré. La vida al ritmo de la palabra. El umbral del hombre para superar la miseria, la enfermedad y alimentarse de sabiduría. Con el padre Dimas Acuña.